Cordial saludo y bendiciones a todas las personas. Sean bienvenidos a este curso virtual de formulación de proyectos para la gestión cultural, auspiciado por el Ministerio de Cultura a través de su convocatoria Comparte lo que somos. Bueno, mi nombre es Brian Hincapié, soy abogado, gestor cultural y artista con una trayectoria de más de 12 años de experiencia en el sector. Soy el director de la corporación Galaxia Delta 9, de la organización musical Familia Delta 9, con la cual hemos ejecutado cientos de proyectos a nivel nacional. Muchos de estos auspiciados por las convocatorias públicas del Estado y por ende hoy queremos compartirle todo este conocimiento para que más personas se sumen, sean más gestores los que logren financiar sus proyectos y que crezca la economía cultural. Así que sin más, agradecido y comenzamos. Vamos a hablar de la fase de anteproyecto, ya que antes de hablar de un proyecto bien establecido, tenemos que tener claro unas bases para poder lograr los objetivos que nos tracemos en la formulación de los proyectos. Entonces, lo que tenemos que saber primero es en qué etapa se encuentra nuestro proyecto. Si nuestro proyecto está en la etapa de ideación, quiere decir que tengo una buena idea y que le veo un futuro, pero aún no la tengo organizada. O si ya esa idea la he proyectado y la he empezado a ejecutar y he empezado a analizar unos resultados. O si ya creo que he logrado el éxito de esa idea de negocio o de ese proyecto cultural. Antes de comenzar a formular proyectos o de organizar una idea, primero que todo tenemos que tener unos valores claros y establecidos para poder realizarlo de la manera más eficiente y eficaz. Número 1, la organización, ya que un proyecto sin organización nunca va a tener los resultados esperados. El compromiso, ya que esto va a depender mucho de cuánto tiempo invertimos, cuánta calidad de tiempo le damos para poder lograr los objetivos. El sacrificio es qué estamos dispuestos a dar, qué estamos dispuestos a entregar para poder lograr el objetivo de nuestro proyecto. También la disciplina, tanto en la formulación como en la vida, es un valor necesario para poder conseguir los objetivos. Otro sería el amor por lo que se hace, ya que la idea de ser un gestor cultural es saber y entender la importancia de su rol en la sociedad, con la comunidad, ya que cada uno de nuestros proyectos no va a tener solo un impacto personal en nosotros, sino un impacto en la comunidad en general. Por eso debemos amar lo que hacemos y saber hacia dónde va dirigido nuestro proyecto. Otro valor importante es el goce y el disfrute de esta actividad que vamos a hacer, ya que la gestión cultural es una bendición, ya que estamos rodeados todo el tiempo de arte, de música y de buenas personas. Algo que también tenemos que tener claro son los conceptos. Antes de empezar a formular, debemos saber qué son los proyectos. La gestión cultural es aquella que facilita procesos de desarrollo cultural. Para llevar a cabo esos procesos, apela a distintas herramientas y actividades que permiten llevar a cabo los objetivos propuestos. Estos objetivos pueden ser desde la conservación del patrimonio cultural, puede ser la creación o edición de bienes culturales, la representación de obras culturales, difusión o promoción de la cultura. La gestión cultural no es algo que solamente nos impacta a nosotros, sino a la comunidad, y por ende debemos tener claros quiénes son los actores, tanto que se involucran en mi proyecto y también esos actores que son beneficiados con la ejecución de mi proyecto. La gestión cultural nos da la posibilidad de tomar esa idea del abstracto mundo, organizarla y volverla una realidad. Y esa realidad la vamos a poder palpar a través del cumplimiento de los objetivos que se trace cada proyecto. Es muy importante en la formulación de proyecto tener claro los objetivos, hacia dónde va dirigido mi proyecto, qué es lo que quiero lograr. Debemos tener claro con qué personas vamos a trabajar, cuáles son los roles dentro de este proyecto, cuáles son sus tareas,
y cuál es el cronograma en el cual se van a ejecutar y obviamente el presupuesto que esto requiere. Para empezar a darle forma a nuestro proyecto, entonces debemos partir por las preguntas, ya que la respuesta a estas preguntas nos van a ayudar a organizar nuestra idea de una mejor manera. Entonces aquí viene la primera actividad. Primera pregunta. Todos vamos a hacer el ejercicio de anotar al menos 5 ideas que podríamos convertir en proyectos sociales y culturales. Cuando tengamos esas 5 ideas identificadas, vamos a cada una a formularle su problema, ese problema que nuestro proyecto va a tender a solucionar. Vamos a hacer 2 columnas, una columna con las 5 ideas y al lado una columna con los 5 problemas. Tenemos que tener claro que vamos a formular como un problema y no como una posible solución. Eso quiere decir, un ejemplo de algún problema en el barrio puede ser los embarazos prematuros, la deserción escolar, la alta delincuencia, los altos índices de hurto. Esos son los problemas y de esa manera debemos formular la problemática de cada una de nuestras ideas para luego poder darle la solución y que esa solución nos ayude a conseguir lo que queremos lograr. La tercera actividad que vamos a realizar va a ser la jerarquización de estas ideas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a ubicar desde la más prioritaria hasta la menos prioritaria. Luego de haber realizado esta actividad y haber ya comprendido la jerarquía de nuestras ideas y también la problemática que vamos a pretender solucionar, vamos a realizar un análisis DOFA, el cual nos va a ayudar a determinar cuáles son las debilidades tanto nuestras como de nuestro proyecto, pero también cuáles son las fortalezas de nosotros y de nuestro proyecto. También nos va a permitir determinar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Cuando nos referimos a debilidades, tenemos que analizar que las debilidades son internas. Por ejemplo, si yo soy un deportista, pero tengo una pierna más corta que la otra o tengo una lesión, eso quiere decir que tengo una debilidad ante cualquier competencia que vaya a ejecutar en ese momento. Pero también, si soy deportista y, por ejemplo, soy jugador de baloncesto y tengo una altura de 1,90 m, 2 metros, quiere decir que es una fortaleza interna que me va a ayudar. Cuando empezamos a hablar de oportunidades, vamos a hablar de algo externo. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de cosmética natural y veo que el mercado va en auge hacia la cosmética natural, yo estoy delimitando y determinando una oportunidad para mi proyecto. No es algo interno, es algo externo. Del mismo modo, vamos a empezar a redactar las amenazas. Bien, esas amenazas también son externas. Por ejemplo, si yo soy un bar, soy un restaurante y veo que por el COVID-19 los protocolos de bioseguridad se convierten en una amenaza directa para mi negocio, lo voy a determinar en este cuadro. Teniendo claro ahora sí el concepto de gestión cultural, vamos a empezar a entrar en materia respecto a qué es un proyecto. Todo esto lo debe reunir un proyecto y número 1 es un conjunto de actividades que se propone realizar. Bien, estas actividades son las que van a poder lograr el objetivo trazado en nuestro proyecto. Si nosotros no tenemos esa necesidad determinada a la cual va nuestro proyecto a solucionar y si no tenemos un objetivo claramente definido por el cual nuestro proyecto se va a ejecutar, entonces todavía no podemos hablar de un proyecto. El tercer criterio es la finalidad. Todo proyecto tiene la finalidad de producir ya sea un bien, un servicio o un objeto. El cuarto criterio es la capacidad de satisfacer la necesidad o de resolver el problema. El quinto criterio es que debemos tener delimitado un presupuesto, un cronograma y un espacio en el cual se va a ejecutar el proyecto.
Para empezar a darle forma a nuestro proyecto, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a responder estas preguntas que nos van a ayudar a empezar a moldear esa idea y empezar a convertirla en un proyecto. No te preocupes si no tienes la respuesta final, ya que esto se puede ir modificando a medida de que vayas avanzando en el proceso. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es lo que quiero hacer? La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿por qué lo quiero hacer? La tercera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quiénes son los destinatarios? O sea, ¿hacia dónde o hacia quiénes más bien va dirigido mi proyecto? Otra pregunta es: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y qué hará cada uno de ellos? Aquí vamos a empezar a determinar nuestro equipo de trabajo, sus roles y sus actividades. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a ejecutar ese proyecto? Para empezar a delimitar un cronograma. ¿Y con qué recursos lo voy a ejecutar? Me va a ayudar a empezar a estructurar mi presupuesto. Vamos a responder estas preguntas y con estas bases vamos a empezar a construir nuestro proyecto. Delimitación conceptual. En esta delimitación conceptual me va a ayudar a responder la pregunta: ¿qué voy a hacer? Número 1, lo que se debe hacer es un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? ¿Cuál es el problema o la necesidad? Por ejemplo, voy a trabajar con una comunidad específica, debo delimitarla y determinarla en el proyecto. Un ejemplo de esto podría ser: mi proyecto beneficiará a los jóvenes de la comunidad del barrio Flor del Campo de la ciudad de Cartagena entre los 13 y 25 años de estrato 1 y 2 con niveles de educación escolar primaria y básica secundaria. Bien, ya yo estoy determinando que mi proyecto va a beneficiar a una comunidad específica y estoy dando los datos demográficos, los datos socioculturales, los datos escolares de esa comunidad que voy a beneficiar. Es importante que redactemos a los beneficiarios de esta manera. Bueno, muy bien. El siguiente punto que vamos a tratar es el objetivo. Este es un punto muy importante, ya que el objetivo va a determinar el camino que debe tomar mi proyecto. Recordar que un objetivo mal formulado es un objetivo que no nos va a llevar a cumplir las metas que nos tracemos. Por ende, cuando vayamos a determinar el objetivo, lo vamos a definir en dos. Vamos primero a trabajar con el objetivo general y luego vamos a proceder a los objetivos específicos. Al momento de redactar los objetivos debemos tener en cuenta que estos deben ser precisos, concisos, medibles, justificables. Bien, que no vayan a ser objetivos que no se puedan cumplir o que no se puedan realizar o que no tengan coherencia con lo que pretende el proyecto. Debemos también tener en cuenta que los objetivos se redactan siempre con verbos infinitivos, o sea, comenzar, promover, actuar. Un ejemplo de esto podría ser si mi proyecto es un sello discográfico, una promotora, un estudio de grabación de champeta. Podríamos determinar nuestro objetivo general como, por ejemplo, promover la música champeta en el territorio de Cartagena. Objetivo general: ¿qué deseamos lograr? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos crear? ¿Qué queremos entregar? Y el objetivo específico: ¿cómo lo vamos a lograr? En la formulación de proyectos también se tiene mucho en cuenta lo que son los componentes. Los componentes vienen siendo ese apoyo que tienen los objetivos específicos. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que si los objetivos específicos son el cómo voy a lograr el objetivo general, los componentes son cómo voy a lograr cada objetivo específico. El primer objetivo es grabar la música. Los componentes de ese objetivo podríamos delimitar 3, que serían: número 1, escribir la letra; número 2, componer los arreglos musicales; y número 3, capturar, mezclar o básicamente producir la canción. Estos 3 componentes me van a llevar a lograr el objetivo específico. Y este objetivo específico me va a conectar directamente con mi objetivo general. Y este objetivo general me debe llevar
a conectarme con una meta. Si hasta este punto te sientes un poco confundido, sientes que te ha tocado reformular cada parte, no importa, no pasa nada. De eso se trata la formulación. No es fácil, se requiere un poco de imaginación, pero también de organización. El siguiente procedimiento que vamos a realizar con la información que ya hemos recopilado y que hemos trabajado es la realización del cronograma. Este cronograma va a responder la pregunta ¿cuándo lo voy a hacer? Luego de que tengamos el tiempo establecido, definir los roles de quienes van a ejecutar las tareas que también se deben establecer en el cronograma. Lo siguiente que debemos hacer es empezar a acomodar la información en un cuadro. Este cuadro nos va a ayudar a organizar el tiempo en el que se va a ejecutar nuestro proyecto. En la primera parte del recuadro vamos a establecer los objetivos específicos que anteriormente ya hemos formulado. Y por cada objetivo específico vamos a redactar 3 componentes o actividades. En el siguiente recuadro vamos a trabajar los días, las semanas, el tiempo o la duración de cada actividad por individual. Muy bien, en el ejemplo anterior, cuando hablamos del sello discográfico estudio de grabación, cual finalidad es promover la música champeta y determinando que su primer objetivo específico sea realizar la producción musical. Entonces se requiere como actividad o como componente número 1 escribir la canción. Como actividad número 2 componer los arreglos musicales. Y como actividad número 3 realizar el proceso de captura, mezcla y máster. Una vez completado el cronograma donde desarrollamos la formulación y el diseño de los objetivos, actividades y responsables, pues nos queda algo importante y es determinar el valor o el rubro de cada actividad. Cuando elaboras presupuestos de proyectos que van guiados a conseguir recursos del Estado, recursos públicos, tienes que tener en cuenta las bases de la convocatoria, ya que para cada convocatoria los presupuestos pueden llegar a variar, requiriendo las necesidades o la forma de cómo se consigue ese rubro. Esos recursos también los podemos establecer en las diferentes categorías o tipos de gasto, como recursos humanos, servicios, derechos, gastos de administración, etc. Para de ese modo calcular en qué se está invirtiendo el recurso y cuánto necesitamos para el cumplimiento de esos objetivos. En el modelo que les voy a facilitar van a poder realizar el ejercicio de cada uno de sus proyectos. Al momento de completar el formulario del presupuesto, debes tener en cuenta los detalles del gasto, la cantidad, el costo unitario, el total de los fondos solicitados, la descripción conceptual de ese gasto y el subtotal por rubros. En este momento ya debemos tener nuestro proyecto mucho mejor estructurado y mejor organizado. Sin embargo, si deseamos profundizar un poco más y perfeccionar nuestro proyecto, podemos también utilizar la metodología del marco lógico. Esta metodología nos va a ayudar a desentrañar toda la problemática de un proyecto y a conseguir las soluciones de una manera mucho más visual y mucho más práctica. En la primera parte del curso hablamos sobre un diagnóstico de unas problemáticas. En el marco lógico vamos a tomar una problemática principal y de ella vamos a crear un árbol de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta problemática principal va a estar ubicada en el centro como un tronco, pero también va a tener unas hojas que son unas consecuencias y va a tener unas raíces que son unas causas. Como ejemplo, en una empresa podríamos decir que la problemática principal es el aumento de las quejas y reclamo hecha por los clientes. Algunas de las causas podrían ser la mala calidad de los productos, el aumento de precios en los productos y el deficiente servicio postventa. Así como existen estas causas, también existen unas consecuencias. Y estas consecuencias del aumento de las quejas pueden ser, número 1, la pérdida de imagen de la compañía. Número 2, el fortalecimiento de la competencia. Número 3, la disminución de las compras hechas por los clientes. Al nosotros estructurar esta problemática en forma de árbol,
nos va a permitir hacer el siguiente ejercicio. Cuando desarrollamos el árbol de objetivos o el árbol de soluciones, lo que vamos a tomar es el árbol de problemas y transformar estos problemas en soluciones. Entonces, si la problemática era el aumento, la solución debe ser la disminución de las quejas y el reclamo hecha por los clientes. Este estudio del árbol me permite transformar la problemática y empezar a buscar las soluciones. Entonces, algunas de esas causas que van a ayudar a disminuir las quejas pueden ser: número 1, antes era la mala calidad del producto, ahora una de las soluciones es el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. En el aumento de los precios, una solución puede ser la disminución en precios del producto. Y en el mal servicio postventa, lo transformamos en excelente servicio postventa. Entonces, inmediatamente este ejercicio, al transformar los problemas en objetivos o soluciones, me empieza a dar las respuestas de una manera mucho más fácil. Igualmente, las causas pueden ser aquí ya sería el mejoramiento de la imagen, más no el detrimento. El fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia. Bien, y ya no el realce de la competencia y la disminución de mi empresa. Y también el aumento de las compras hechas por los clientes. Lo que hemos hecho aquí es tomar el árbol de problemas y transformarlo en soluciones. Otro de los ejercicios que podemos realizar con la metodología del marco lógico es la estructura de análisis del proyecto. Es tomar este árbol, este cuadro sinóptico, y dividirlo en diferentes sesiones. La sesión de abajo, la raíz, se encuentran las actividades o componentes. Luego viene la parte de los objetivos. Luego el propósito o el objetivo general. Y por último, la finalidad o la meta. Otro de los pasos de la metodología del marco lógico es el resumen narrativo. En esta ya vamos a sacar del árbol todo lo que hemos elaborado y vamos a empezar a hacer un resumen narrativo. En un cuadro podemos empezar a poner la finalidad o la meta, el objetivo general, los componentes y actividades que ya hemos logrado determinar a través de las anteriores actividades. Luego de ese resumen narrativo, podemos hacer en el siguiente cuadro indicadores objetivamente verificables. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en mi resumen narrativo una de las metas es el incremento de las utilidades, uno de los indicadores es el aumento de la utilidad. Obviamente, si es el crecimiento de la participación de mercado, eso quiere decir que uno de los indicadores es que hay aumento de clientes. Entonces, esos indicadores son los que me van a ayudar a saber si la finalidad se está logrando. Otro de los pasos que podemos desarrollar en el marco lógico son los medios de verificación de esos indicadores. No solo basta decir con que han aumentado las ventas, sino que estos medios de verificación me van a ayudar a comprobar que son ciertas. Pues obviamente, si hacemos un balance de ventas en un cierre de caja, nos vamos a poder dar cuenta cómo mes a mes eso ha aumentado. En ese sentido, los medios de verificación en este ejemplo serían los estados de resultados del trimestre o los cierres de caja mensuales, que me van a permitir comprobar realmente si estos indicadores se están cumpliendo. Otro de los pasos que se trabajan en la metodología de marco lógico son los supuestos. A medida de que vamos avanzando, vamos a ir creando columnas y se va a crear una lógica horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo va a estar conectado de manera horizontal. Una finalidad, un indicador, un medio para verificar el indicador y un supuesto de lo que puede llegar a ocurrir si se cumple esa finalidad. Entonces, en el ejemplo que estamos tratando sería la finalidad, el incremento de la utilidad. El nombre del indicador sería el aumento de la utilidad. El medio de verificación sería estado de resultado del trimestre
Y el supuesto puede ser negativo o positivo dependiendo lo que vengamos ya formulando. El supuesto sería: el contexto organizacional de la empresa se mantiene estable. Quiere decir que si hay un aumento en la utilidad, va a haber un manejo en la empresa mucho más estable entre los costos, los gastos y los beneficios. Para darnos cuenta si hemos formulado de una buena manera, podemos utilizar el paso de la lógica vertical. Esto quiere decir que debe tener una coherencia entre las actividades, los objetivos específicos, el objetivo general y la meta. Todas deben estar concadenadas. Si las de abajo se cumplen, las de arriba se logran. Eso quiere decir que está bien estructurado de una manera vertical y de una manera horizontal. Muy bien, y con esto podemos cerrar la parte de fundamentos, teoría y conceptos. En este punto ya debemos tener nuestro proyecto mucho mejor estructurado y listo para poder enmarcarlo en cualquier convocatoria, en cualquier formato. Vamos a empezar a profundizar en el tema de las convocatorias públicas. Cómo obtener recursos del Estado para nuestros proyectos. Lo primero que tenemos que saber es que existen unos requisitos de forma y unos requisitos de fondo. Los requisitos de forma se refieren a la documentación, a lo coloquialmente llamado el papeleo. Dentro de esto hay algunos requisitos específicos para cada convocatoria, dependiendo lo que se solicite, pero podemos hablar de unos requisitos generales. Vamos a tocar este punto porque a muchas personas se les es complicado al momento de presentar las convocatorias conseguir estos documentos. Entonces primero vamos a encajar y a contextualizar muy bien, vamos a enfatizar en la documentación que se requiere para las convocatorias de Cartagena, dado que la mayoría de las personas que están inscritas aquí son de la ciudad de Cartagena. No quiere decir que en los otros lugares no exijan estos documentos, y muchos de estos se obtienen de la misma manera, pero ya a través de las diferentes entidades. En Cartagena, en el sector cultural, se encuentra el Instituto de Patrimonio y Cultura, se encuentra también a nivel departamental y Cultur, y de la misma manera en cada departamento y en cada ciudad existe una secretaría, una entidad encargada de distribuir los recursos públicos a los actores y a los artistas que hacen parte y que mueven la economía cultural. Estos requisitos de forma generales, pues obviamente son la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería o el documento que nos permita identificarnos. También un certificado bancario. Hay algunas convocatorias que están aceptando cuentas bancarias como Nequi, Bancolombia, Ahorro a la Mano, pero la mayoría de estas solo aceptan certificados tradicionales. No se puede colocar cuentas bancarias de un tercero si eres tú la persona que vas a presentar el proyecto. Esto quiere decir que para algunas convocatorias públicas debes acercarte a las entidades bancarias de tu deseo y sacar tu cuenta de ahorro, ya que ahí es donde se va a hacer el depósito directo del recurso en caso de salir ganador de la convocatoria. El RUT o el Registro Único Tributario es un documento expedido por la DIAN y se debe hacer el trámite ante ella. Este documento va a aclarar o va a hacer público nuestra actividad comercial. Por eso muchas de las convocatorias se fijan en que los códigos que se encuentren en este registro estén relacionados con la práctica cultural o artística. El certificado de existencia y representación legal solo se le exige a las personas jurídicas, a las entidades sin ánimo de lucro, en su mayoría, aunque algunas convocatorias permiten también entidades con ánimo de lucro como las SAS, las sociedades anónimas, etcétera, que participen. Este certificado se expide ante la Cámara de Comercio y este certificado pues también hace público quiénes son los socios de la entidad, quién es el representante legal, para dar una garantía de que la persona que está presentando el proyecto mediante una entidad sea la persona que debe
respaldar realmente a la entidad. Otro de estos documentos es el certificado de seguridad social o certificado de aportes a seguridad social. Una manera fácil de obtener este certificado, muchas personas se confunden pensando que deben ir hasta la EPS, presentar derechos de peticiones, pero en internet hay una página que se llama FOSIGA y ahí podemos encontrar el certificado. Simplemente ingresando nuestro número de cédula podemos descargar un certificado donde dice a qué régimen de salud estamos inscritos. Las pólizas de seguro son algunos requisitos que se exigen cuando se solicitan anticipos, ya que la aseguradora es la que va a garantizar a la entidad que está entregando el recurso de que realmente se cumpla, ya que en caso dado de que no cumplas con los objetivos trazados y recibas el dinero, la aseguradora va a ser quien va a perseguirte a través de las demandas para que puedas pagar ese dinero, y la aseguradora se va a entender directamente a pagar la obligación con la entidad que está realizando la convocatoria. Ahora se está exigiendo para todas las convocatorias en el territorio colombiano el certificado Soy Cultura. Soy Cultura es una plataforma diseñada por el Ministerio de Cultura en la cual se pretende diseñar y elaborar una base de datos de todos los gestores culturales de Colombia. Y una manera de captar a estos gestores, artistas, creadores culturales es a través de las convocatorias. Entonces, para estar en una de las convocatorias debes inscribirte primero en esta página. Si te exigen un certificado de que estás registrado, puedes imprimir la notificación que te llega al correo de que estás inscrito, o puedes tomar un pantallazo de la misma. No es necesario tampoco solicitarlo directamente. Los soportes de experiencia son requisitos de forma en algunas convocatorias, pero también son requisitos de fondo, ya que estos van a tener calificaciones y van a ayudar mucho al momento de la decisión de los jurados. Los soportes de cofinanciadores son cartas que certifican que alguna persona natural o alguna persona jurídica, sea una empresa, está financiando con parte del recurso a la ejecución del proyecto. En algunas convocatorias se premia o se califica mejor los proyectos que tienen cofinanciadores, y en algunas otras no son necesarios los cofinanciadores. Entonces todo depende de la convocatoria en la que nos estemos presentando. Muy bien. Los otros documentos que te soliciten estarán establecidos en la base de la convocatoria, y ahí podrás percatarte de qué es lo que necesitan. No todas las plataformas son iguales, por ende este curso no te va a hacer un experto, pero sí te va a entregar las herramientas. Lo que te va a volver un experto es la práctica, así que no tengas miedo, empieza a formular y empieza a meterte en todas las convocatorias que veas disponible. Luego de saber los requisitos de forma, tenemos que entender que los requisitos de fondo son los que se especifican en las bases de cada convocatoria. Por ejemplo, si eres de Cartagena, podrás encontrar muchas de las convocatorias en la página del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Si eres de Medellín, podrás encontrar también las convocatorias en la página del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Al igualmente, si eres de algún municipio, como por ejemplo el Peñol, Antioquia, podrás encontrar algunas convocatorias en la página de la alcaldía. Muy bien, estas convocatorias van a sentar unas bases, y esas bases van a determinar, número uno, cuál es la necesidad de la convocatoria. La convocatoria tiene una necesidad. Puede ser la reactivación económica del sector cultural, puede ser la motivación de la creación de arte, puede ser la motivación a mejorar la infraestructura. En fin, dependiendo de dónde se tome el recurso, de qué ley está obteniendo esos recursos, de ese modo se va a encaminar la necesidad de la convocatoria. Y ese es un punto que debes tener muy en cuenta,
ya que al momento de redactar tu proyecto debe estar totalmente alineado con la necesidad de la convocatoria. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ingresar a la página del Instituto de Patrimonio y Cultura, luego vamos a bajar hasta la sección de convocatorias. Como les decía, cada página es totalmente diferente, cada página ha creado sus formatos de una manera y también ha creado plataformas exclusivas para la elaboración de proyectos. Pero todas tienen unas características genéricas, como por ejemplo, en todas las páginas debes crear una cuenta o un usuario. Algunas te piden que adjuntes los documentos de identidad, certificados, en fin. Luego de ingresar tu usuario, de crear tu cuenta, vamos a ir a la convocatoria que queremos participar. Sabemos que cada convocatoria tiene una necesidad diferente. En este ejemplo en particular vemos la convocatoria del Festival del Pastel, vemos la convocatoria de la Ley de Espectáculos Públicos, vemos la convocatoria de Impulso, vemos la convocatoria de Somos Tradición, de Somos Independencia. Cada convocatoria de estas tiene una finalidad. Somos Tradición Festiva tenía la necesidad de reclutar artistas y medios de comunicación para impulsar la agenda festiva de las fiestas de independencia. Impulso busca promover y motivar los proyectos culturales de la economía cultural. Y la Ley de Espectáculos Públicos pretende motivar la reestructuración, la dotación, la circulación y producción de las entidades y de las personas naturales que hacen parte de la economía cultural. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, a la convocatoria de Ley de Espectáculos Públicos, nos podemos dar cuenta que debajo del banner o de la publicidad deberíamos, tanto en esta página como en todas las páginas, encontrar unos enlaces que nos vayan a comunicar con la finalidad de la convocatoria. Siempre debemos tener en cuenta la fecha inicial de la convocatoria y la fecha de cierre para poder organizar un cronograma de formulación y poder cumplir con la meta en el momento adecuado. Debemos tener en cuenta la línea estratégica, los componentes formativos y la documentación. En esto vamos a empezar a ver todos los enlaces. Entonces, todas las convocatorias en todas las páginas deben tener lo principal, que son las bases de la convocatoria. En estas bases de la convocatoria se van a sentar todos los principios rectores de la convocatoria. Número 1, el objeto. También va a tener su tabla índice donde vas a poder encontrar estructurado todo lo que va a tener la convocatoria. La presentación, en la cual se describen las leyes y de dónde se toma el recurso que está siendo invertido en esta convocatoria. La forma en cómo se va a dividir el recurso y cuáles son las líneas. En el marco jurídico, las leyes que amparan esta convocatoria pública, desde la Constitución, ordenanzas, decretos, en fin. Luego de eso vamos a ver en algunas convocatorias un glosario donde nos va a explicar conceptos y términos para que podamos entender un poquito mejor. Por ejemplo, en esta convocatoria específica hay un concepto técnico estructural, condiciones de participación, contribución para fiscal a la cultura, criterios de calificación, que si no entendemos estos conceptos, aquí los podemos leer para que al momento de leer la convocatoria se nos sea un poco más fácil. Continuando, también tenemos ya lo que obligatoriamente deben tener todas las convocatorias públicas, y son las bases. En este ejemplo empiezan por las líneas donde se va a invertir. Entonces esta convocatoria solo tiene 3 líneas, entonces eso debemos tenerlo claro. Hay algunas convocatorias que tienen muchas más líneas, 4 o 5, y así vamos a saber en dónde va a encajar mi proyecto. Entonces, en esta convocatoria especial existe la línea dotación,
la línea de infraestructura cultural móvil o itinerante y la línea de circulación y producción. Si yo tengo un centro cultural propio que lo exige esta convocatoria, yo puedo ingresar en la línea de dotación presentando unos requisitos. En la línea de infraestructura móvil igualmente, como su nombre lo indica, ya es para centros culturales o para escenarios móviles que se mueven a través del territorio con proyectos ya sea de lectura, de arte, de circo, en fin. Entonces luego esas líneas me tienen una descripción y es lo que pretende cada línea. Como les explicaba anteriormente, en la dotación busca dotar los centros culturales privados a través de la convocatoria, solicitándolo, cumpliendo los requisitos, ya sea un número de presentaciones establecidas, una antigüedad establecida, una documentación, como por ejemplo en esta convocatoria se requieren de planos arquitectónicos, ya que se va a alterar la estructura del espacio y por ende se requiere este tipo de estudios. Las convocatorias no cubren gastos de compras de bienes, sino lo que se requiere para la movilización del proyecto. En este caso, no te van a financiar un carro, pero si ya tú tienes un proyecto en un bus que viaja por todos lados, puedes presentarlo y aquí te lo pueden financiar si cumples todos los requisitos de esa línea. En la línea de circulación y producción es un poco más sencilla y está establecida en las bases de las convocatorias de estímulo. Las convocatorias de estímulo buscan eso, estimular a través de un capital el movimiento cultural, de que se genere empleo, de que se genere formación, de que se genere espectáculos públicos, en fin. Luego podemos ver quiénes pueden participar. Es importante que leamos todas estas cuestiones para saber si podemos participar en la convocatoria. Si no, habremos perdido todo el tiempo. Es un poco tedioso, no estamos acostumbrados a leer, pero luego de que hagamos esta actividad con repetición, vamos a entender tanto los documentos que ya vamos a saber directamente lo que necesitan sin llegar a leerlos todos. Pero al ser nuestra primera vez, debemos hacer el ejercicio de leerlos con calma, ya que de aquí va a generar que realmente formulemos un buen proyecto. Recursos disponibles. Ya están diciendo cuánto monto hay para cada línea y cuánto monto hay para cada estímulo. Bien, nosotros vamos a participar por un estímulo que ya en algunas convocatorias hay determinado un precio y en otras convocatorias hay determinado un rango. Y dependiendo del nivel presupuestal y al puntaje del proyecto, se otorga ese rubro. Por ejemplo, convocatoria de concertación nacional del Ministerio de Cultura. Muy bien, vamos a encontrar el ítem también en todas las bases de la documentación requerida, en cada línea, y tenemos que estar claros con esta documentación. Ya hablamos de unos requisitos de forma y unos requisitos de fondo. En las convocatorias públicas del ministerio, esto se conoce como documentos para el jurado y documentos administrativos. Los requisitos de forma son documentos administrativos. Tu cédula, tu RUT, tu certificado van a llegar ante el ministerio y un personal administrativo va a verificar de que estos documentos estén en orden y sean confiables. Pero luego vienen los documentos de fondo o documentos del jurado y es donde vas a empezar a formular tu proyecto, tu descripción, tu objetivo, tu cronograma, tu presupuesto, que es lo que un jurado, una terna elegida de expertos va a calificar tu proyecto. Estos documentos son subsanables y no subsanables. ¿Qué significa eso? Significa que si un documento es subsanable, te van a dar un periodo para corregirlo en caso de que hayas enviado un documento errado. Pero si este documento es no subsanable, eso quiere decir que tu proyecto va a ser rechazado. ¿Dónde se debe entregar el proyecto? Es otra cosa que debemos tener claro en las bases de la convocatoria para evitar enviarlo a lugares erróneos y perder todo el trabajo. También debemos tener en cuenta la fecha de ejecución de los proyectos
para no salirnos de ella y evitar quedar rechazados, y también para evitar sanciones al momento de cerrar y entregar informe pasado el tiempo. Por ende, debemos estudiar muy bien el cronograma y adecuarlo a nuestro cronograma de trabajo para poder cumplir los tiempos, tanto ejecución del proyecto como entrega del informe. Otro de los puntos importantes en las bases de la convocatoria son los criterios de evaluación, ya que estos son los que van a tener en cuenta el jurado al momento de calificar tu proyecto. En esta convocatoria, por ejemplo, podemos ver que uno de los criterios de evaluación es la trayectoria. Entre más trayectoria haya, más puntaje va a tener. Si eres un artista que lleva mucho tiempo ejecutando instrumentos, cantando, pintando, pero no tienes un certificado legal de tu trayectoria, puedes certificarla a través de fotos, notas de prensa, menciones radiales, certificados institucionales, certificados de empresa, que llevas varios años en la ejecución de actividades culturales. La coherencia y la pertinencia siempre es calificada, ya que esto determina lo bien que están formulados los proyectos, tanto en establecer un objetivo, una descripción, una justificación, y de una manera coherente, lógica y consecuente con el gasto de los rubros y el tiempo de ejecución. Así, estudiar todos los criterios de evaluación nos va a ayudar a proyectar de una manera más guiada hacia lo que el jurado está buscando. Al finalizar las bases de la convocatoria, ya están establecidos los requisitos para las personas ganadoras al momento de cobrar. Ya esto vendría siendo, luego de ejecutado el proyecto, presentar el informe de lo que se hizo y pedir los recursos, ya sea restantes o totales, del monto de la convocatoria. Muy bien, normalmente los proyectos siempre están supervisados por alguien que se encarga de avalar que todo lo que la información que has colocado en estos formatos sea totalmente fidedigna, para poder proceder al pago y desembolso de los recursos utilizados en el proyecto. Vámonos ahora de vuelta a la página, y normalmente en todas las páginas de convocatorias deben existir unos formatos. Estos formatos establecidos le ayudan a unificar el concepto de la formulación. No todos tienen los formatos. Hay veces que toca hacerlos desde cero. Por eso es importante el módulo de los fundamentos y de los conceptos. Pero en esta convocatoria y en la gran mayoría tenemos el formato de entrega del proyecto, o sea, donde debemos redactar todo nuestro proyecto, el formato de cronograma y el formato del presupuesto. También hay formatos como la autorización del derecho de imagen, hay otros formatos dependiendo cada convocatoria. Entonces vamos a estudiar estos formatos. Si nos vamos a esta misma convocatoria, en el formato de la propuesta, podemos encontrar lo siguiente. Lo principal siempre es la identificación, el nombre, escoger en qué línea se va a participar, en qué área, en qué categoría, en qué modalidad, siempre estar determinada. Esto puede ser, en caso de ponerlo erróneamente, una causal de rechazo. Así que, aunque parece simple, debemos tenerlo siempre en cuenta. Todo proyecto y toda formulación nos va a pedir una descripción. Y una descripción no es más que un relato breve y sucinto de lo que vas a hacer. Este relato no debe pasar de 10 líneas. Incluso algunos dicen que no debe pasar de 5 líneas. Los proyectos deben ser concisos. Si tu proyecto es un festival, debes describir de qué manera se va a ejecutar el festival. Si tu proyecto es un proyecto de producción, debes describir que vas a realizar una producción y de qué manera la vas a hacer. Si tu proyecto es de formación, debes describir de qué manera vas a formular o vas a formar ese proyecto o a esos beneficiarios. Esta descripción debe ser muy clara, simple y llanamente, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. En este formato podemos encontrar las actividades principales,
Todos los formatos varían dependiendo de la necesidad de la convocatoria, como lo he reiterado en varias ocasiones. Estas actividades principales son los mismos objetivos que nos van a delimitar el cumplimiento de la meta y del objetivo general. Entonces, en los objetivos debemos tener en claro siempre formular un objetivo general y unos objetivos específicos. Debemos tener en claro formularlos en verbo infinitivo. Entonces, si yo voy a hacer un festival, uno de los objetivos principales o el objetivo general puede ser promover la economía cultural de Medellín o de Cartagena, o promover el trabajo cultural de los artistas de la comunidad de Arroz Barato. Todo depende de cómo esté determinado mi proyecto, pero el verbo rector siempre debe estar en infinitivo. Promover, impulsar, articular, cantar, pintar, porque si tu proyecto va guiado a pintar un mural, no vas a decir que quieres hacer un taller de formación y luego pintar con ellos. No, porque la finalidad es la pintura. Entonces simplemente pintar un mural puede ser un objetivo general porque es la finalidad. Si ese objetivo general se logra, puede haber una meta que es motivar a embellecer los lugares con arte. Bien, yo pinto un mural, ese es mi objetivo general, y eso consigue que la percepción en las personas sea de que el lugar está mucho más hermoso, y eso puede ser una meta. Pero este objetivo general requiere unos objetivos específicos. ¿Ok? Si mi objetivo general va a ser pintar un mural, ¿cuáles son los objetivos específicos? Entonces, en este ejemplo, podría ser, número 1, realizar el boceto. Número 2, adquirir los materiales. Número 3, pintar la pared. Bien, si tú ejecutas estos 3 objetivos específicos, vas a obtener el objetivo general, que es pintar un mural. Y ese objetivo general puede o debería lograr una meta. Otro de los criterios que siempre se pregunta en todas las convocatorias es la justificación. Y la justificación te está preguntando por qué tu proyecto va a solucionar una problemática. Entonces, al momento de formular una justificación, lo primero que debemos colocar es la problemática. Si mi proceso es de formación en arte, una problemática puede ser que hay poca educación artística en los barrios de Cartagena. Y mi proyecto va guiado a educar a los niños de los barrios de Cartagena a través de un taller de formación virtual ejecutado por la plataforma Zoom. Entonces, esa es la problemática. La escasez de educación artística en la ciudad produce, ¿qué produce esa problemática? Produce que haya poco interés en el desarrollo artístico, produce que haya poco trabajo o movimiento en el sector cultural, pero luego de que hayas determinado esa problemática y esa consecuencia, ahora sí vas a hablar de por qué tu proyecto lo soluciona. Esa solución la debes redactar de la siguiente manera. Luego del problema, la consecuencia, empiezas a determinar cómo este proyecto va a solucionar esta problemática a través de talleres de formulación virtuales que van a motivar y a impulsar el desarrollo artístico de los jóvenes en la ciudad de Cartagena. Problemática, consecuencia y cómo tu proyecto soluciona, motivando al cambio, a la transformación. A como lo hicimos en el árbol de problemas, transformar un problema en una solución. Cuando nos solicitan la medición del impacto, es donde vamos a colocar los beneficiarios. El trabajo que ya hicimos de determinar hacia dónde va dirigido mi proyecto me va a facilitar que yo determine el impacto. Al yo delimitar mi proyecto, si mi proyecto es virtual, yo lo puedo hacer a nivel nacional, ya que el internet me permite que personas de diferentes ciudades se conecten. Pero hay proyectos que tienen una delimitación en una comunidad específica, con unas características demográficas específicas.
Pero este impacto debemos medirlo cualitativa y cuantitativamente. Cualitativa habla de la cualidad, o sea, cuáles son los logros que vas a obtener en esas cualidades. Y cuando nos hablan de cuantitativamente, qué impacto o qué logros vas a lograr en esa comunidad en cantidad. Bien, si por ejemplo tu proyecto es hacer un concierto y van 600 personas, el impacto que has tenido es en beneficiar a las 600 personas que fueron a recibir el concierto. De ese mismo modo, beneficiamos también a las personas que trabajan directamente en el proyecto. Beneficiamos indirectamente también a las personas que trabajan en producción, en montaje, en logística, en diseño, en web. Entonces, todo esto debemos determinarlo en el impacto del proyecto, tanto social como económicamente, y verificar en todos los actores que hemos determinado cómo salen beneficiados. Lo que nunca debe faltar en un proyecto es el cronograma y el presupuesto. Este formato lo vamos a diligenciar, si existe, de la manera como ya lo estudiamos anteriormente, estableciendo unos objetivos, unas actividades y un tiempo. Y en el presupuesto vamos a tomar ese mismo cronograma y lo vamos a empezar a cuantificar, lo vamos a empezar a valorizar, vamos a empezar a determinar los costos de cada actividad y de cada proceso a realizar en el proyecto. El siguiente paso depende de ti. Recuerda, todo esto lo puedes estudiar una y otra vez, repasar, pero solamente la experiencia te va a volver un maestro. Lo que debes determinar primero es desarrollar un hábito. Nosotros, quienes estamos en la gestión cultural, debemos investigar todo el tiempo. Y esto requiere investigar todas las páginas donde se ofrece esta oferta cultural o estos estímulos. Algunas fundaciones también lo realizan, algunas corporaciones, algunas empresas. Así que debes seguir en Instagram, en Facebook, en redes sociales y visitar las páginas de todas estas fundaciones, de todas estas entidades para que te enteres. Ya no va a ser algo que nunca has visto. Vas a comprender qué es lo que necesitas buscar, las bases de la convocatoria y empezar a formular. No importa si no ganas en la primera, pero te aseguro que si continúas vas a poder conseguir todos los recursos que necesitas para la ejecución de tu proyecto. Sin más, quiero agradecerte. Mi nombre es Brian Hincapié, director de la Corporación Galaxia Delta 9, la organización musical Familia Delta 9, abogado, gestor cultural y creador artístico. Este proyecto es financiado por la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Muchas gracias a todos. Para más información, síganos, escríbanos al correo que aparece en pantalla para continuar las asesorías personalizadas. También quiero invitarte a nuestras tutorías en vivo para que puedas profundizar más en la formulación de tu proyecto. Escoge tu proyecto, escoge tu convocatoria y nosotros vamos a guiarte para que la puedas presentar y puedas obtener los recursos. Muchas gracias. Bless.